¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al tercer video de XFLR5. Vamos a tratar hoy todo lo relacionado a estabilidad y control, que es uno de los temas creo más importantes al momento de diseñar una aeronave. Para poder llegar a hablar de la estabilidad y control de una aeronave, primero tenemos que definir de qué hablamos cuando hablamos de estabilidad. Entonces, el balance y la estabilidad son dos conceptos que pueden sonar muy parecidos, pero realmente no lo son. Cuando hablamos de balance, podemos estar hablando de que un piloto está manteniendo el avión, pues, en una posición que favorece el recto vuelo y nivelado de nuestra aeronave. Pero al soltar el control, ese avión puede desplomarse o puede seguir en esa posición de estabilidad de control. Igual, si llega una ráfaga de aire que nos lo vaya a tirar, la tendencia de ese avión a regresar a su posición de vuelo recto y nivelado o a caerse definirá qué tan estable o no sea esa aeronave. De eso hablamos. Una aeronave puede estar balanceada, pero no por ello va a ser estable. Dicho esto, empezamos con una analogía que es la estabilidad positiva, neutra y negativa. Pensemos en un bowl. Cuando tenemos un bowl, podemos lanzar una pelotita desde la parte de arriba de ese bowl y esta va primero a oscilar antes de tender a quedarse al centro de ese bowl. Mientras que si tenemos una mesa plana y le damos un poco de movimiento a una pelotita en esa mesa plana, pues va a tender a quedarse en la mesa plana, a girar, pero nunca regresar a la posición original de que lo tenemos en equilibrio y se va a seguir moviendo hasta que otra fuerza lo frene. Mientras que si tenemos el bowl volteado, pues tiramos la pelotita desde la parte de arriba y va a tender a caerse y nunca va a regresar a la posición de estabilidad. En ese orden, cuando tiende a regresar a una posición estable es positiva, cuando tiende a quedarse en movimiento errático es negativa, es neutra, pero cuando tiene movimiento errático y cada vez se va haciendo mayor, va a ser negativa. Perfecto. Pero ¿qué tiene que ver con las aeronaves? Vamos a ver. Tenemos nuestra aeronave en una posición respecto al eje longitudinal para poderlo ver como un sube y bajas. Tenemos dos asientos. El ala es el asiento principal porque nos genera la mayor cantidad de fuerza y tenemos el empenaje que es la superficie secundaria o el asiento secundario que nos da menos contribución de fuerzas. Si lo vemos con un sub y baja, esta va a tener una fuerza hacia arriba, mientras que esta pues necesita contrarrestar esta para poder mantenerlo en quietud, ¿no? Entonces, em, en el caso de las aeronaves no tenemos un punto en el cual se apoyen dichos asientos que esté justo al centro. Por el contrario, ocurre aquí, porque es el que tiene mayor fuerza y por lo tanto va a estar más cerca del punto de alguna manera neutro, que ahorita lo vamos a ver más adelante, que la otra superficie, que mientras más lejos esté, aunque tenga menos fuerza, mayor contribución va a tener a el equilibrio de dicha serie de palancas. Recordando la famosa frase de Arquímedes: dame una palanca y te moveré el mundo. Entonces, em, aquí nos damos cuenta que cada superficie sí tiene su contribución y va a variar según el ángulo de ataque que voy a tener. Esto lo podemos visualizar cuando vemos los perfiles de manera individual y su contribución a las presiones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el perfil 2412 a un ángulo de ataque, por ejemplo, el 0. Y sabemos que el 2412 tiene una curvatura positiva, por lo que vamos a tener una contribución de presiones hacia arriba. Excelente. Mientras tanto, este centro de presiones va a ir variando según el ángulo de ataque. Si se dan cuenta, primero lo tenemos que está yendo para abajo cuando tiene un ángulo de ataque negativo y va siendo positivo hasta que llega un punto en el que ya no sobrepasa el cuarto de la cuerda y se va regresando. Y luego hay un punto en el que tiene el infinito. No vamos a hablar de eso, es un concepto muy raro. Ok, cada superficie sabemos que va a tener su contribución de presiones, ya sea hacia arriba o hacia abajo, en algún punto del perfil o en otro. Y esto se conoce como centro de presiones y el centro de presiones también se puede ver de manera global en toda una aeronave. Ok, además tenemos
un segundo concepto importante llamado el centro aerodinámico, que es donde se concentran todas las fuerzas, y no va variando, pues, este centro de presiones que para arriba o para abajo. Entonces, este, ya había explicado cómo funciona lo del centro aerodinámico, se encuentra a un cuarto respecto al borde de ataque. Vamos a entrar mucho en detalle de cómo funciona eso, pero bueno, continuamos. Cada cuerpo entonces va a tener su contribución a el cuerpo principal, que es la aeronave. Ok, pero estamos hablando de fuerzas y todavía no hemos llegado a algo muy importante llamado rotación. Cada fuerza va a generar esa rotación para que pueda tener movimiento nuestro avión, ¿no? Eso se llama pitching moment, coeficiente de momentos, y cada superficie tiene el suyo debido a su propia geometría. Si recuerdan, el coeficiente de levantamiento es propio de la geometría de nuestro perfil, de igual manera el coeficiente de momentos. Y vamos a visualizarlo primero en un perfil solito, así es como se ve. El coeficiente de momentos, cuando lo tenemos el gráfico en inverted axis. Normalmente les voy a poner el gráfico así, y esto es incorrecto. Normalmente la literatura trata el pitching moment de la manera que está aquí, que es que cuando está en un ángulo de ataque, por ejemplo, positivo, va a tener una tendencia para acá abajo. Si tiene una curvatura, pues, un camber positivo. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a hablar de eso un poco. Tenemos que aquí hay una pendiente positiva, por lo que vamos a tener un coeficiente de momentos que va a tender a ser positivo. Entonces, esto significa que va a tener un movimiento a favor de las manecillas del reloj, que es que si tenemos nuestro perfil hacia abajo, en un ángulo de ataque negativo, va a tender a una posición neutra, una posición hacia arriba. Y viceversa, si lo tenemos en una posición hacia arriba, va a tender a mandarlo a una posición neutra. Eso es lo que buscamos en un perfil estable. Y lo segundo es que mientras más cercano a la horizontal, más estable va a ser por tanto. Esos son los dos comportamientos que debe tener un perfil que se considere muy estable, al momento de que vemos esta gráfica. Así es como se comporta. Entonces, eh, por definición, se considera que el momento en dicho punto del centro aerodinámico es el pitching moment. Y no es otra cosa que la rotación del perfil. Ujú. De igual forma, el resto de fuerzas involucradas en un perfil alar también se puede reducir a la tasa de cambio coeficiente de propia de su geometría, que es lo que les decía. Va a tener un coeficiente de levantamiento, un coeficiente de arrastre, un coeficiente de momentos. Ok, si es positivo, implica que va a haber un cabeceo del perfil hacia abajo y viceversa. Esto en combinación con el otro perfil, que es el del empenaje, por ejemplo, se tienen que contrarrestar y así tenemos una aeronave balanceada, una aeronave estable. ¿Y cómo podemos visualizar eso? ¿Cómo visualizamos la contribución que va a tener cada superficie a dicho sistema? Aquí ya aislé, por ejemplo, lo que es el estabilizador horizontal y el ala. Cada uno de ellos va a tener su contribución respectivamente a todo el sistema. Aquí lo vamos a visualizar. Por ejemplo, tenemos que nuestro empenaje tiene esta contribución. Mientras tanto, si volteamos ahora esto para poderlo ver, siempre depende del punto de vista. Digamos que esa es la contribución que tendría el ala respecto al empenaje y en conjunto se unen. Ahorita vamos a hablar de cómo posicionamos. Si se unen, vamos a tener una contribución. Pues sí, déjenlo pongo como debe de estar. Recuerden que ahora sí, cuando hablamos de la aeronave completa, tiene que estar así, ¿ok? Ah, tenemos que tener este comportamiento. Perfecto. ¿Por qué tiene que tener este comportamiento? Por ejemplo, si tenemos un ángulo de ataque negativo, vamos a tener un coeficiente de momentos positivo y por lo tanto lo vamos a mandar en sentido de las manecillas del reloj,
que es si está negativo, lo va a mandar para arriba. Si está positivo, lo va a mandar para abajo. Y así se va a mantener en una posición neutra. Pero, para empezar, ¿cómo llegamos a tener esta gráfica? ¿Cómo supimos dónde poner el estabilizador horizontal respecto al ala? Ok, si hablamos de una aeronave convencional, podemos modificar distintas variables para lograr dicha estabilidad. Los objetivos de la estabilidad van a variar según el tipo de aeronave. Por ejemplo, si se busca que sea muy estable, la pendiente negativa debe ser muy inclinada, que haciendo una analogía, ser un bowl muy, muy, muy alto, que va a hacer que no oscile tanto nuestro, nuestra bolita al momento de tirarla desde arriba y se va a quedar al centro, ¿no? Mientras tanto, si buscamos que sea estable en vuelo recto nivelado, vamos a buscar que esté trimeado, que ahorita lo vamos a ver qué es, en un ángulo de ataque pues, que le favorezca, ¿no? Que sea estable mientras está generando el menor arrastre posible. Hay varias variables que podemos mover por ahí para poder tener una buena gráfica. Por ejemplo, aquí empezamos con esta gráfica de aquí, pero si le vamos moviendo hasta tener un mejor resultado, podemos mover esta gráfica un poquito más para acá. Y esto es deseable, que sea tenga una mayor inclinación y que esté aquí cruzando con la horizontal hasta un ángulo de ataque positivo. Ok, esto es lo deseable, pero ¿cómo llegamos hasta allá? ¿Qué tanto tenemos que hacer? Ok, yo les preparé aquí un pequeño Excel que trae una guía de cómo realizar todo este dimensionamiento del empenaje. Y para ello tenemos que primero hacer uso de los dos conceptos importantes que es distancia óptima y coeficiente de volumen. Primero hablar del coeficiente de volumen. El coeficiente de volumen es el porcentaje, bueno, por así decirlo, el rango de contribución que va a tener nuestro empenaje respecto al ala. Entonces, primero decidimos nuestra ala según qué tanto tiene que cargar o cuál va a ser su misión de vuelo. Y sobre eso tomamos decisiones de cómo tiene que ser el empenaje. ¿Ok? Recuerden, el empenaje es la superficie secundaria. En este momento nos interesa a partir del ala. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver qué tipo de configuración queremos tomar. Y para ello necesitamos el coeficiente de volumen. El coeficiente de volumen, les digo, son distintos rangos. Cada autor tiene su opinión diferente de qué tipo de coeficiente de volumen va a tener según el tipo de aeronave. Aquí les dejo algunos en pantalla para el estabilizador horizontal, que es el que contribuye a la estabilidad longitudinal, y el estabilizador vertical, que es el que contribuye con la estabilidad lateral. Ok, luego vamos a hablar de la estabilidad lateral. Ahorita estamos hablando de la estabilidad longitudinal. Perfecto. Hemos seleccionado el coeficiente de volumen y esto lo podemos insertar en este grafiquita, bueno, en esta tabla que tenemos acá. Toma en cuenta la superficie alar, toma en cuenta el diámetro máximo del fuselaje. Aquí pues un promedio, mientras más grande sea el fuselaje, pues mayor va a ser este factor. Finalmente, sí, mientras mayor sea el fuselaje, mayor va a ser el factor de corrección. Aquí tenemos la cuerda media del ala. Y ahora sí el coeficiente de volumen, que en este caso, si vamos a hacer una aeronave pues casera, yo les recomiendo que tomen un coeficiente de volumen de 0.5. Aquí nos da una distancia óptima entonces de 1 metro con 2 centímetros. Excelente. Ahora vamos a verlo en esta tablita acá, que les quiero decir que eh, está basada según la fórmula del coeficiente de volumen, que es esta de aquí. ¿Ok? Y es importante hacerlo por estos dos medios para poder así definir, pues, qué es lo que nos conviene. Por ejemplo, aquí yo decidí hacer un empenaje, un estabilizador horizontal que sea rectangular, entonces le quise dar un ancho de 0.15 metros, 15 centímetros, para que no nos dé tanto arrastre. Entonces, basados en esta distancia óptima, vamos a buscarlo aquí, ¿no? Ok, aquí encontramos el de 1 metro con 2 centímetros y aquí nos va a entregar estos datos aquí, que es la superficie que va a tener nuestro elevador, que por definición nos lo da en la fórmula de coeficiente de volumen. Y con ello también nos da la definición de qué tan largo tiene que ser si queremos que sea rectangular. Entonces
nos da las medidas de alto y ancho de nuestro rectángulo y este, sí, si esta es la distancia que queremos que tengan los centros aerodinámicos del ala y del empenaje, aquí nos lo va a dar en automático la distancia que tenemos que introducir en XFLR5 según el acuerdo que hayamos puesto. Ajá. Tanto del ala y del empenaje, para poder así introducirlo. Si se dan cuenta aquí en Edit, ya tenemos que la distancia de polea es de 1 metro, que es lo que queramos lograr. Y aquí introduje el valor que nos dio aquí, que es de 1.06. Excelente. Así ya lo tenemos todo listo. Aquí recuerden subir un poco el elevador para que no haya un error de cálculos. Debido a este error, creo que es interferencia de estela. No queremos pasar por eso, entonces no se les olvide poner esto. Y pues, obvio, pongan sus datos. Un acuerdo de punto 15. Aquí, pues, el largo que, nos dio aquí la tablita. Ujú. Es el largo de aquí. Sí. Aquí está dividido a la mitad porque, pues, acuérdense, va de aquí a acá. Ok. Y pues vemos un perfil 0012 igual que el que tiene el ala. El ala tiene un perfil de 0012 por fines nada más educativos. ¿Por qué digo educativos? Porque una vez hacemos el posicionamiento de ambas superficies, hacemos el análisis, vamos a ver la gráfica. Excelente. Debido a que es un juego de perfiles simétricos, vamos a tener una tabla de coeficiente de momentos que pasa por el origen. Ok. Y tiene la pendiente que debe de tener, negativa, excelente, pero todavía no está en el primer cuadrante, todavía no está en un ángulo de ataque positivo. Entonces, vamos a tener que pasar trimeado en el origen, y eso no es deseable. Mientras más lejos se encuentre de un ángulo de ataque positivo, peor va a ser. Entonces, podemos variar todavía más factores para poder, am, para poder tener una mejor gráfica y llegar al punto que les digo, que es tener una gráfica que esté como por acá, preciosa. Y para eso voy a entrar al segundo concepto, que es lo del centro de presiones. Aquí lo que hice fue cambiar la superficie del estabilizador horizontal. Le cambié para que tenga un perfil 2412, pero negativo. Si se acuerdan al inicio del video, el 2412 positivo tiene una contribución de fuerzas hacia arriba, pero ¿qué pasa si cambio el perfil para que tenga una curvatura, pero ahora hacia abajo? Entonces, vamos a visualizarlo. Quiero que lo vean conmigo. Voy a limpiar ahorita. Hide all ups. Ok. Este de aquí en específico, por ejemplo, si lo tenemos a 0 grados, tenemos una contribución de presiones hacia abajo. Y esto es bueno en un empenaje porque así, si un ala está produciendo una fuerza hacia arriba, vamos a querer que la otra esté con una fuerza hacia abajo. Y así lo vamos a contrarrestar y lo vamos a tener neutro. Entonces, colocamos nuestro perfil aquí, negativo. Ujú. Hacemos la prueba y vemos que, en efecto, lo mejoró muchísimo. Nos movió 2 grados, un poquito más de 2 grados, tan solo con ese pequeño cambio. Esto lo hizo mucho más estable. Tal vez aumentó un poquito más el arrastre, pero tenemos un perfil, en este caso, pues simétrico, perdón, en el ala y otro, pues volteado en el empenaje. Y no van a variar mucho en cuanto en la entrada en pérdida en uno con el otro, que es algo muy importante. No tienen que entrar en pérdida eh, en momentos diferentes, sino pues vamos a tener algo llamado pérdida profunda, creo que se llama. Pero bueno, el chiste es que por lógica queremos que entren en pérdida al mismo tiempo.
Aquí lo que estamos viendo es una gráfica que se ha vuelto positiva debido a que volteamos el perfil. ¿Cómo lo vamos a voltear? Yo aquí les dejé una opción en el Excel que nada más pues exportan su perfil, lo ponen aquí, ponen los puntos y automáticamente les va a salir el perfil ya volteado. Igual copian estos puntos y listo. Los ponen en un bloc de notas, lo convierten en .dat y lo pasan aquí a XFLR5 y listo, ya tienen su perfil volteado aquí adentro. Ok. Eh, si bien ya logramos que fuera estable a un buen ángulo de ataque, queremos que sea todavía más estable. Entonces vamos a entrar con otro concepto que me gustó mucho. Lo vamos a ver aquí, que es el ángulo inducido, que no es sino más que rotar el perfil. Vamos a darle en Edit y vamos a rotarlo. Aquí lo que hice fue cambiar la distancia, bueno, la rotación del perfil de el ala para que esté a -2 grados. No, perdón, del ala para que esté a 1 grado y este para que esté a -2. Ok, como lo decidimos, hay de dos, puede ser a prueba y error, o pueden hacer uso de la ciencia. Yo aquí lo que hice es dejarles un pequeño Excel que toma la metodología del Martin-Simons para escoger un ángulo de incidencia del ala. Tienen que introducir estos datos. Puede ser una pequeña suposición de lo que creemos que va a ser el comportamiento del ala de nuestro avión y ya les va a arrojar algún dato. Entonces, ok, aquí tenemos una diferencia de 2.1 grados. Yo lo que hice fue darle nada más ahorita 1 grado al, al ala para que sea positivo. Y también le di uno negativo al empenaje, entonces ya tenemos una contribución de 3 grados. Ok, ¿por qué nada más le di 1 grado aquí? Porque quiero que se mantenga con el menor arrastre posible respecto al viento relativo. Entonces, pueden ahí como ir variando esos pequeños datos, pero finalmente, ya una vez que lo inserten, tienen que darles algo más estable de lo que tenían. Y en efecto, lo hemos mandado ahora 2 grados todavía más para allá. Es más estable aún. Perfecto. Esto porque ocurre debido igual al mismo concepto de diferencia de presiones. Si tenemos un ángulo de ataque negativo, en el caso del empenaje, va a haber una mayor contribución de presiones en el intradós, entonces va a mandar la fuerza para abajo y viceversa. Vamos a tener una mayor contribución de fuerzas hacia arriba si lo mandamos para arriba en el caso del ala. Entonces, esa diferencia entre ambos nos lo va a hacer también más estable. Ok, ahora vamos a ir con el siguiente concepto, que es algo un poco más abstracto, y es el margen estático. Y para llegar al margen estático tengo que ir a los siguientes dos puntos de la estabilidad. Ya hablamos del centro de presión, el centro dinámico y coeficiente de momentos, y vamos con los siguientes dos puntos, que es el centro de gravedad y el punto neutro. Primero que nada, uno ya como diseñador inexperto quiere lanzarse directo a diseñar su propio empenaje y muchas veces lo hace sin éxito. Ahorita pues como estuvimos siguiendo como las fórmulas, esas tablas mágicas que ya les dejé por aquí, pues vaya, ya tenemos una pequeña aproximación, pero normalmente no es tan fácil. Homólogo al centro de presiones, el centro de gravedad va a concentrar el peso total de nuestra aeronave. Si tenemos un ala que pese, por ejemplo, aquí unos 600 gramos y un empenaje aquí que pese 100 gramos, pues esa diferencia entre pesos va a generar un peso central. Este no es estático, se va a mover a lo largo del vuelo. Y esto es debido a la fuerza de la gravedad y a los virajes y demás fuerzas involucradas debido a que es un cuerpo, pues, pues que está en inercia, ¿no? Mientras que el punto neutro es algo más abstracto. Ahora vamos a ese segundo concepto. El punto neutro se define como el límite trasero que va a tener el centro de gravedad antes de que la aeronave entre en pérdida. ¿Qué es esto? Eh, que es el punto en el cual el momento de rotación no va a cambiar al moverse el ángulo de ataque. Entonces no hay pitching moment ahí. En resumen, es un punto neutro, vaya debido a su neutralidad, que no es sino lo que les había comentado, que es
el punto donde se concentra, bueno, donde se van a estar balanceando ambos asientos de nuestra aeronave. La distancia entre el punto neutro y el centro de gravedad se llama margen estático. Y mientras mayor sea el margen estático, manteniendo obviamente el orden que deben de tener el centro aerodinámico, el centro de gravedad y el punto neutro, mientras mayor sea el margen estático, mayor va a ser la estabilidad de nuestra aeronave. Entonces, este concepto es precioso, el margen estático. Y aquí les dejé otra tabla de cómo calcular un buen margen estático, donde se va a posicionar el punto neutro. Y todo esto lo tienen que hacer con los datos que les voy a arrojar XFLR5. Ok, esto lo vamos a ver en un rato, pero antes de llegar ahí, quiero que sepan cuál es la posición que deben de tener nuestros puntos, ¿no? Ahí los voy a dejar en pantalla. El centro de gravedad tiene que posicionarse normalmente enfrente del punto neutro. Y el centro de presiones, pues debe estar atrás del punto neutro. Pues bueno, debe estar ahí como variando. Tal vez quede entre el centro de gravedad y el punto neutro. No importa tanto, eso ya depende de cómo sea la fase de vuelo en la que está. Lo que nos importa es que el centro de gravedad esté alejado del punto neutro y que el centro de gravedad esté enfrente de la aeronave. Esto nos conviene, esto definitivamente nos conviene. Si tenemos un centro de gravedad que esté adelante en una aeronave, va a tender a caer, y debido a que está en un ángulo de ataque negativo, debido al pitching moment, lo va a mandar a una posición neutra. Y así va a estar de alguna manera planeando. Y mientras planee, va a mantenerse en el planeo óptimo, que es la penetración, vaya, la eficiencia, va a estar en su punto de eficiencia máximo. Entonces, si recuerdan lo que les había dicho de los asientos, la contribución de fuerzas respecto al punto neutro para que se mantenga estable. Mientras más lejos esté el centro de gravedad del punto neutro, mayor va a ser el brazo de palanca que va a tener y por lo tanto, menor va a ser la posibilidad de que vaya a cambiar esta estabilidad. Va a ser más estable, por lo tanto. Es como cuando ponemos lápiz. Si ponemos nuestros dedos muy al centro del lápiz, muy juntos, el lápiz va a ser inestable, pero si los ponemos hasta el final de los extremos del lápiz, va a mantenerse estable. Es básicamente esa relación entre el centro de gravedad y el punto neutro lo que hace una aeronave estable. Entonces, vamos a aumentar el margen estático. ¿Cómo? Vamos a mandar un poquito más atrás el empenaje. Y esto, ¿cómo se ve reflejado? No se ve tan claro respecto a la última prueba que hicimos, pero sí definitivamente que queda un poquito más adelante de como lo teníamos y además va a tener una inclinación mayor y se nota debido a este cruce que tiene hasta acá. Si es más inclinada, significa que va a estar un poquito más pronunciado este bowl y por lo tanto va a tender más a oscilar menos y a quedarse al centro. Entonces, están estos 4 métodos que yo les recomiendo. Pueden hacerlo a ojo de buen cubero o con las tablas que les mostré por aquí. Este, las vamos modificando estas variables hasta tener una aeronave más o menos estable. Y pues vamos a explicar un poquito antes de llegar a como lo más importante, que es elegir la configuración que queremos de nuestra aeronave. Vamos a hablar un poquito más del margen estático. Aquí yo ya les puse la posición del centro aerodinámico, la eficiencia del estabilizador, que va a depender del tipo de empenaje que vayan a escoger, el coeficiente de volumen que ya habíamos hablado. Y ok, aquí tenemos la pendiente del empenaje y la pendiente del ala. Que si recuerdan, eh, vamos a quitar estos de aquí. La pendiente se define como bueno, sí está definido por la relación entre un punto A y un punto B de una recta. Y esto nos va a dar, por geometría, una tasa de cambio, que esa es la pendiente, ¿no? Entonces, estos dos, pues claramente tienen una pendiente diferente porque, pues, no siguen una misma línea, ¿no? Entonces, esta es la del ala, la amarilla, y esta es la del empenaje, la verde. Lo que ya les había explicado. Eso
lo vamos a poner, por ejemplo, en una página que nos dé pendiente automáticamente a partir de 2 puntos. Vamos a colocar este y este. Ya tenemos nuestras pendientes. Automáticamente aquí ya tiene una corrección para la pendiente para que, pues, según el método de Martin-Simons, nos dé una pendiente, pues, correcta. Aquí también tienen que colocar el aspect ratio del empenaje y el aspect ratio del ala, que se los da, si recuerdan, el propio XFLR5. Cuando le damos a Edit Wing, por ejemplo, aquí ya nos da el aspect ratio, 5.88. Lo colocamos aquí. Y listo. Eh, También nos va a dar el cambio del downwash, una tasa de cambio de downwash, para poder así colocar el punto neutro. El punto neutro entonces de nuestra configuración idealmente va a estar en punto 39. Y yo les recomiendo que esté por ahí, debe estar un poquito más atrás del centro aerodinámico, que está en punto 25, si recuerdan, un cuarto del perfil. Entonces con eso vamos a sacar cuál es nuestro margen estático. Normalmente se toma una diferencia de 1/3 para definir cuál es el margen estático. Es la diferencia entre 1/3 del perfil y donde posicionamos el margen estático. Y lo repito, mientras mayor sea, mejor. Excelente. Ok, hay un último concepto que no lo indagué porque apenas lo vamos a ver, que es la eficiencia del estabilizador. Cada estabilizador tiene una eficiencia. Aquí ya les dejé algunas, algunos eficiencias de distintos empenajes y su justificación de cómo será en XFLR5. El más eficiente pues es el empenaje en V porque es el que menos superficie ocupa y por lo tanto menos arrastre. Y ok, vemos que hay un montón de empenajes que dan cumplimiento a cierta misión de vuelo. Y esa misión de vuelo pues la tenemos que ir sacando pues dependiendo de qué cosas queremos lograr con ello. Entonces cada empenaje va a lograr algo diferente. Y hay una forma de dimensionarlo. Aquí ya dejé algunas. Para un empenaje convencional, un empenaje en T, un empenaje en U o H y un empenaje en V. Esos son como los 4 principales. ¿Pero por qué existen? Ahora sí, la gran pregunta, ¿para qué existen? Ok, vamos a verlos aquí en XFLR5 y vamos a ir respondiendo poco a poco esas preguntas. Vamos a empezar por el embrague convencional. Vamos a hablar de sus beneficios y también como de sus contras. El convencional es la configuración más simple para realizar todas las funciones de la cola. Tiene un empenaje pues con un estabilizador horizontal y uno vertical. Entonces, este va a dar cumplimiento a la estabilidad horizontal y este para la estabilidad vertical. Ok, y vamos a ver cómo contribuye a la estabilidad. Perfecto. Ah, es neutro. Lo hicimos, como lo hicimos con las fórmulas básicas, todavía no le hemos dado pues el trimeado para que quede perfecto. Esto para poder ver cómo varía un empenaje de los demás. Cerrando paréntesis. Es muy estándar, ahí se ve, es algo muy, muy estándar. Es igual que si solo usáramos el empenaje horizontal, ¿no? Entonces, da resultados estándares, no nos va a dar un buen resultado por encima de otro. Entonces, también por lo mismo es el más estudiado y por lo tanto el análisis y la evaluación del rendimiento es muy sencillo. Entonces, si van empezando, es buenísimo usar ese empenaje. Y pues bueno, en algunas ocasiones algunos requisitos de diseño no permiten que usemos este empenaje debido a que el, la propela, por ejemplo, la vayamos a usar al centro, nuestro estabilizador horizontal, si se dan cuenta, pues igual nuestro estabilizador vertical igual está al centro. Entonces va a ser menos eficiente este estabilizador cuando esté bajo los efectos de la propela, porque está recibiendo un flujo muy turbulento. Ok. Entonces, eso es como lo que lo hace más ineficiente, la región influenciada por esa estela que deja nuestra propela o incluso el propio fuselaje, la propia ala o alguna superficie de más que tengamos por ahí. Entonces, es muy estándar, pero además puede tener ese como ese bajo beneficio, ¿no?
Ok, entonces seguimos con el siguiente empenaje, es el empenaje en T. Este empenaje, si se dan cuenta, tiene un estabilizador vertical un poquito más grande. Esto lo hice con fines para que quede, pues, correcto, la base más superior respecto al estabilizador horizontal. Y lo vamos a visualizar ahora en la tabla de momentos. Ok, es un poquito peor en este aspecto que el estabilizador, sí, que el otro estabilizador, el convencional. Pero también tiene otros beneficios, como por ejemplo que está fuera de la región de estela, a comparación del estabilizador convencional, del embrague convencional. Este no se ve tan, tan influenciado por el flujo descendente que tenga el ala, el downwash, los vórtices del ala, el flujo de salida del motor que les comentaba. En pocas palabras, no está bajo el efecto de la estela que vayan a dejar estos. Esto permite que la cola horizontal proporcione una mayor eficiencia y eso lo vemos en las tablas que les mostraba. Es más eficiente, es más eficiente que es en este caso el azulito. Es más eficiente que el rojo, que es el convencional. Ok, ¿qué más? La menor influencia del ala da como resultado un área de cola horizontal más pequeña. Que sí, aquí es un poco más pequeño que este. Y pues da resultados casi iguales, nada más tenemos que ahí variarle, les digo, algunas variables, vaya la redundancia, para que nos dé un buen resultado. El menor efecto del motor conduce a una menor vibración y sacudidas en la cola. También la menor vibración de la cola aumenta la vida útil del empenaje en general, debido a que hay menos fatiga. Sin embargo, la estructura debe ser un poco más pesada para que pueda soportar el empenaje en la posición en la que está. Eh, otro, otro problema que puede tener este empenaje es que entra en pérdida profunda. Esto es que a un alto ángulo de ataque, el estabilizador horizontal va a perder autoridad debido a la diferencia en ángulos de ataque. Y pues la contribución de la cola horizontal sobre la estabilidad longitudinal se reduce en gran medida gracias a este efecto. En pocas palabras, es bueno porque es más eficiente, pero es malo porque es menos estable. Pero pues son sus pros y sus contras. Ahora vamos a ir al que yo considero es como el mejorcito en cuanto a estabilidad en general, que es el empenaje en U o semi-H, o también puede ser el empenaje en H. Y se nota, luego, tiene la misma superficie, el mismo coeficiente de volumen que los demás, este mismo perfil y todo, y aún así nos da una estabilidad pues positiva, con una buena pendiente. Y pues bueno, eh, de este empenaje, en los ángulos de ataque altos, este, en los ángulos de ataque altos, la cola vertical no se ve afectada por el flujo turbulento proveniente del fuselaje. Y pues es clarísimo, ¿no? Si tenemos un fuselaje, pues aquí, al centro, pues la turbulencia no les va a afectar a los estabilizadores verticales. Excelente. El efecto de la placa final de la cola vertical mejora el rendimiento aerodinámico de la cola horizontal. Además, permite que la envergadura de la cola vertical gemela sea más corta. O sea, se reparte la superficie de estos dos verticales se reparte entre estos dos. Entonces, pues no tenemos una sola superficie enorme en cada uno de los extremos o al centro, como es en el caso del convencional o del T. Esto mejora el control lateral de la aeronave debido a la menor envergadura vertical de la cola. Entonces es también muy estable en el momento de los giros, de los virajes. Y también hago este paréntesis, si aumentamos bueno, la superficie vertical de estos, también vamos a tener una mejor estabilidad vertical. El sobredimensionar un poco los verticales nos da mejor estabilidad lateral y esto lo vamos a ver más adelante. Además, la cola en U es ligeramente más pesada que la convencional. Es uno de los pues, contras que tenemos, que va a ser un poco más pesado porque la estructura para poder mantener estos dos estabilizadores laterales es un poco más complicado. Y por lo tanto el diseño estructural debe ser un poquito más creativo, ¿no? Pero sí, tiene sus beneficios y se nota a primera instancia, es más estable y pues
es relativamente igual, muy eficiente. Se mantiene con la misma eficiencia que el té. Por lo tanto, en lo personal, yo soy fan de ese. Y llegamos con el último de los empenajes, como los más importantes, y tenemos ahora el empenaje en V. El empenaje en V es el mejor en cuanto a área. ¿Por qué? Porque ya no estamos ocupando un estabilizador lateral, estamos ocupando un solo estabilizador, que es una especie de estabilizador horizontal doblado con diedro. Y pues es muy coqueto, varios lo usan debido a que es el más eficiente porque genera menos arrastre debido a que no tiene tanta superficie y pues no está influenciada por la propela y por el fuselaje. Entonces, es el más eficiente en cuanto a arrastre, pero en cuanto a estabilidad, cuando lo checamos, es el más ineficiente de todos. Entonces, es el que tenemos que jugarle un poquito más para poder tener buenos resultados. Excelente. ¿Qué más? Además de que tiene menos área, va a representar menos peso, por lo tanto, si queremos usar una sola estructura, una viga que pase de el fuselaje hasta esa estructura, pues es como el mejorcito, ¿no? Eh, Se desempeña satisfactoriamente debido a que cumple ambas funciones de estabilidad longitudinal y lateral con solo dos superficies. Lo malo es que es susceptible a algo llamado Dutch roll, que lo vamos a ver más adelante en estabilidad dinámica. También la reducción total de la resistencia es mínima, por lo tanto, a pesar de ser más eficiente, total no es en total lo que más queremos. El ruddervator, que es el conjunto de elevator y el rudder, el lateral y el horizontal, induce un fenómeno indeseable llamado acoplamiento adverso de balanceo y guiñada, que lo vamos a ver más adelante. Si se utilizan dos brazos e instalan la cola al final, entonces se permite usar un fuselaje más corto, pero el peso total de la aeronave sería un poco más pesado. Sí, en general es una aeronave más pesada, pero nuestro empenaje en sí no nos va a generar esa deflexión en cuanto a la viga. Entonces, es bueno. Hay menos peso en la parte trasera y se sigue teniendo el mismo efecto que el resto de empenajes, pero pues sí, tenemos una aeronave en total más pesada. Y si se coloca una propela central, pues no se reduce tanto la eficiencia como en el empenaje convencional y el empenaje en T, pero sí se reduce más la eficiencia que en un empenaje en H. Entonces, ahí ponderen. Esos son los cuatro como principales. Hay más, pero yo aquí les presento esos cuatro para que puedan hacer ustedes sus pruebas. Y eso sería todo por esta parte de los tipos de empenaje. Antes de llegar ahí, aquí tengo cómo los pueden dimensionar en automático. Ya nada más tienen que introducir algunos datos igual, coeficiente de volumen, la distancia el lever arm o la polea, la distancia de polea, que es lo que les había comentado, la distancia entre centros aerodinámicos. Y lo mismo, aquí pueden dimensionar el empenaje en T, el empenaje en U o H, lo mismo, y el empenaje en V. Excelente. Entonces, vamos a tratar el siguiente punto, que va a ser el control de la aeronave. Ok, hasta ahora solo hemos abordado la estabilidad de la aeronave desde el punto de vista estático, o sea, que hay propiedades que no van a cambiar, como el ángulo de ataque, la velocidad, la altitud, etcétera, para cada uno de los puntos de operación. Esto en la vida real no nos sirve de mucho en el sentido de que estas condiciones normalmente van a estar cambiando al momento de encontrarse con alguna perturbación, como puede ser un cambio repentino en el control o un viento cruzado. Para poder analizar correctamente una aeronave debemos proveerla con sus propiedades de inercia o peso, es decir, pensar en términos del posicionamiento del centro de gravedad según el margen estático escogido. En lo personal, yo diría que sería de un 5 a un 12%, como el que se calculó en nuestra tablita de aquí. Aquí dice que sacamos un 11%. Ok. Para el posicionamiento del centro de gravedad, yo lo recomiendo hacer uso de una aplicación online llamada eCalc. Aquí se los voy a poner. Se ve así.
la cual nos permite posicionar el rango del posicionamiento del centro de gravedad. O sea, si este es en nuestro punto neutro y este es nuestro centro de gravedad, ¿qué tanto respecto al MAC que nos muestra aquí, por ejemplo, vamos a poder posicionarlo? Por ejemplo, si nos da un 30% del MAC, pues si tenemos un MAC de 30 centímetros, pues ya nada más lo multiplicamos y nos da el rango en el que se encontraría. Ok, esto para aeronaves con empenaje. Hay que recordar eso. Yo aquí lo que hice fue una tabla en Excel, la cual ya nos pone cómo queda nuestra geometría que hicimos de ala, también de nuestro empenaje. Y con ello, pues ya nada más pongo sus propiedades geométricas, como es el root chord, el MAC, la influencia del fuselaje. Ahorita voy a ahondar en ello. Y ya con eso nos da estos límites superiores e inferiores para el centro de gravedad, que son los que nos dan aquí en eCalc. Estos aquí, el Aircraft CG Range, estos aquí. Entonces, ya que lo ponemos en esta tablita de aquí, automáticamente nos va a poner la posición mínima que tendría nuestro centro de gravedad en XFLR5 y nuestra posición máxima. Aquí también les pongo un promedio que sería como la mitad entre esos dos puntos. Por ejemplo, si este es el punto neutro y nos pone el límite inferior hasta acá, entonces la mitad del CG va a estar en este punto de aquí justamente. Y esto será como lo ideal para poner el centro de gravedad. Ok, entonces, si obtuvimos en la tabla de aquí un margen estático de 11%, pues vamos a poner en el iCalc que vamos a querer que esté entre un 7.5 y un 12.5%. Perfecto. También de los otros datos que hay que poner es del fuselaje. Aquí hay varios tipos de fuselaje. Aquí uno cuadrado, un glider modern, y ya pueden variar ahora sí que las propiedades geométricas que tendría este fuselaje y por lo tanto el grado de influencia. Yo aquí ya les puse el grado de influencia de nuestro fuselaje, ¿sí? En la tabla de CG. Había puesto que iba a tener un ancho de 8 centímetros, suficiente para poner el motor nada más, y cuánto tendría de salida respecto al ala, que serán estos 40 centímetros. Y listo. Ya con eso definimos cuánto tendría de influencia nuestro fuselaje. Vemos que retrasa un poquito el MAC, es lo que nos saca los datos de aquí. Sí, nos retrasa un 1.5% el MAC, entonces tiene un poco menos MAC. Y, ok, eso es lo que calculamos. Aquí ya nos toma en cuenta justamente esa influencia que va a tener el MAC, o sea, lo resta. Y aquí ya nada más se suma lo que sería nuestro límite inferior respecto a nuestro MAC. Y lo mismo lo hace con la posición máxima, que justamente sería la posición final de nuestro punto neutro. Excelente. Ya por último, ponemos aquí el promedio. Y esta será como la posición a la que nos queremos acercar para tener un buen CG. Excelente. Esto es en cuanto a esta tabla. Pero ¿cómo se ve en XFLR5? Lo que tenemos que hacer es ir a nuestro modelo, por ejemplo aquí en vacío. Le vamos a dar en Current Plane, en Define Inertia. Y vamos a colocar algunos de los pesos más importantes para poder em, definir cuál es nuestra inercia. Porque hay pesos que simplemente van a estar ahí en la aeronave, por ejemplo, lo que es el motor, lo que es la batería, algún lastre que vayamos a poner y obviamente los pesos de cada una de las superficies, como es el ala, el elevador
el estabilizador vertical. Yo no les doy una metodología para calcular los pesos. Yo les recomiendo que investiguen cuáles serían los componentes que estarían usando en su aeronave, por ejemplo, de los servos, el motor, de cuánto va a pesar la batería y si tienen alguna referencia estructural de la cual puedan sacar los pesos del ala y así, pues mejor. Si no, les recomiendo que chequen pesos en internet. Yo aquí les dejo una referencia también de cómo se posicionarían los pesos. Está en el Excel. Yo no sé, aquí se los dejo en pantalla en el video. Y pues sí, aquí hay cosas como la batería, el motor, los servos, algún lastre intermedio, la posición del centro de gravedad del tubo y obviamente los pesos de cada una de las superficies, ¿no? Entonces, eso se los dejo como referencia para que lo hagan. Y ya simplemente los posicionan para que se den cuenta un poquito cómo están posicionados. Vamos a poner aquí masses. Efectivamente, aquí tengo un motor, una batería, un peso de lastre en el fuselaje, una unión que habíamos puesto por aquí, otra unión que habíamos puesto por acá, los servos y obviamente pues los pesos de cada uno de los componentes. Excelente. Eso necesariamente nos va a dar un centro de gravedad, el cual, si se devuelven aquí a Define Inertia, lo van a ver justamente en la posición en X del centro de gravedad, que creo que es lo que más nos importa. Ok. eh, pues sí, en la vida real, posicionar el CG en el rango que nos puso la página implica posicionar cada uno de estos componentes para que podamos tenerlos siempre en ese rango. Y bueno, este es en el caso de nuestra aeronave en vacío, pero si nuestra aeronave además debe de cargar un peso, al poner el peso debe de mantenerse entonces en dicho rango, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver aquí. Aquí lo que hice en este segundo modelo fue posicionar las cargas a lo largo de nuestra ala. También una carga extra de 1.2 kilogramos, o sea, le aumenté 600 gramos el lastre. Podría hacer un aumento de carga. Y si bien tenemos una gráfica pues ligeramente más inestable estáticamente, lo que vamos a ver es que posteriormente va a ser más estable. Si checamos aquí el centro de gravedad, vemos que se mantiene en 0.12 metros, que es lo que nos dio aquí. Se sigue manteniendo en la posición mínima de XFLR5 y en vacío igual. Vemos que se encuentra todavía en la posición que queremos. Pues excelente. Ya tenemos un posicionamiento del CG, pues más o menos bien colocado, diría yo. Está en el rango esperado para el margen estático y esto nos lleva al siguiente punto, que es que si queremos hacer un análisis dinámico, necesitamos proveer de superficies de control a nuestra aeronave. Esto, ¿cómo se ve? Contamos con tres superficies principales que nos determinan el movimiento que tendrá nuestra aeronave respecto al origen de la misma. Estos son los elevadores y timones que pueda tener nuestro empenaje y los alerones que vayan a estar en el ala, donde están los servos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del empenaje? Ok, el elevador de las superficies de control asociada al estabilizador horizontal es el elevador. Un cambio en la sustentación de esa superficie debido a una acción del elevador influirá en el momento general que se imprimirá sobre la aeronave. Una suma vectorial en el eje longitudinal debido al ala y el estabilizador horizontal. Dicho movimiento asociado es la elevación.
Homólogamente, el timón de dirección pertenece al estabilizador vertical, el cual imprimirá un cambio de movimiento debido a su superficie asociada, el timón de dirección, que es este que estamos viendo por aquí. ¡Tarán! Ok. El timón de dirección se le asocia al movimiento de guiñada. En términos estructurales, si pensamos la aeronave como si fuera una especie de sub y baja, como ya hemos comentado, mientras más lejano sea el ala y más pesado, mayor será su contribución al momento de sustentación del ala, lo cual, si no es controlado, llevará al desplome de la misma. El centro de gravedad debe controlarse, que es lo que estamos diciendo, no puede ir más atrás del punto neutro. Por otra parte, los alerones, los cuales se ubican en el ala, se encargarán de proveer el movimiento de alabeo a la aeronave, los que se encuentran por acá. No me adentraré mucho en el dimensionamiento de estas superficies con un método analítico como está en el SAT-RAY, que se los dejaré aquí en la descripción. Por ahora solamente nos basta con conocer el método estadístico, lo cual es como muy básico. Ya tengo aquí cómo dimensionarlas. Hay una tablita aquí que nos pone en términos de porcentaje respecto a la superficie, la envergadura y la cuerda de cada uno de estas superficies de control, cuánto sería como lo mejor de abarcar para lograrlo. Para dimensionar un alerón, si se requiere que realice un alabeo muy rápido, por ejemplo en una aeronave de carreras, se priorizará el tamaño de la superficie del mismo. Entonces vamos a escoger algo cercano al punto 12, aquí. Sin embargo, si no se requiere de hacer cambios bruscos en su alabeo, un alerón pequeño proveerá suficiente estabilidad. Asimismo, se recomienda dejar de un 1 a un 3% de la envergadura total del ala de separación entre el último punto del alerón y la cuerda de punta, para evitar que el efecto de aleteo de un ala modifique la posición del alerón y pueda imprimir una respuesta no deseada en un vuelo que se considere estable. Por ejemplo, aquí estamos dejando una separación. Como les estoy mostrando en pantalla, se observa en azul la superficie mínima del alerón y en naranja la que sería la superficie máxima del mismo. Asimismo, tenemos un 2% de separación como seguridad para el flutter. Una mejor aproximación se encuentra, les digo, en el SAT-RAY, pero esto ya tiene que ver con un método analítico. En cuanto al elevador, como se verá en las pruebas dinámicas, una mayor área de influencia es equivalente a una mejor estabilidad dinámica. Asimismo, una mayor área de influencia del rudder es equivalente a una mejor estabilidad longitudinal. Por igual, un sobredimensionamiento en la superficie vertical suele proveer en términos reales una mayor estabilidad lateral. Sin embargo, en las pruebas que vayamos a hacer en XFLR5 no se va a demostrar este resultado muy bien debido a que va a cambiar un poco el centro de gravedad. Entonces, en términos reales sí ocurre esto, pero en los métodos de XFLR5 no va a salir mucho. La forma en que se introducen dichas superficies de control es yendo a XFLR5, damos a control 1 para ir a los perfiles. Vamos a tomar un perfil, por ejemplo, el 2412. Vamos a ir a Set Flap y con esto vamos a introducir un Trailing Edge Flap para que esté en la parte de hasta atrás, o sea que sea un alerón. Y vamos a poner ahora sí donde queramos que se posicione. Ok, si dimensionamos el alerón, si queremos que el porcentaje de la superficie se mantenga en un punto 1%, en un 1%, perdón, eh, asimismo que tenga un porcentaje de la envergadura de 0.14, o sea, de 14% de la envergadura, vamos a obtener con ello cuál sería la envergadura del alerón. Y finalmente, ya nada más nosotros ponemos cuál es nuestra cuerda para que nos dé la superficie del alerón que deseamos y tengamos así una superficie de alerón rectangular. Ya esto lo hacen automático y nos da con ello cuál sería el porcentaje de cuerda. Y vamos a ver, está dentro de los límites entre punto 15 y punto 3. Esto es lo que vamos a poner en XFLR5 si queremos que esté a un 20%, bueno, un 19%, casi 20%. Vamos entonces a poner aquí que tenga un 80% se encuentra a un 80%. Y de thickness, pues, bueno, aquí no viene,
Yo les recomiendo que lo dejen a 150 como debe de estar en el programa. Y bueno, ¿cuánto querremos que esté para abajo, para arriba? Por ejemplo, aquí le damos que esté 20 para abajo. Bueno, esto lo define justamente el método que vayamos a poner. En este caso aquí nos dice de 20 máximo para abajo y 25 para arriba. Y es lo que acabamos de poner aquí. 20 para abajo, que es el máximo, y menos 25 en todo caso. Queremos que vaya para arriba. Excelente. Aquí yo los apliqué a algunos. Yo les recomiendo que lo dejen en ceros. Por ejemplo, aquí este ya tiene un flap, este ya tiene un flap. Varios ya tienen flaps. Y yo les recomiendo que los dejen sin inclinación para que se puedan poner bien en la aeronave final. Listo. Ya lo único que debemos hacer aquí es ir a Current Plane. Damos nuestra superficie que queremos cambiar. Y posicionamos, por ejemplo, en el elevador, porque sea más sencillo. Vamos a colocar aquí. Queremos que tenga un menos 4412, o sea, volteado con el flap, que sería a esta posición de cuerda. Debido a que escogimos aquí, en el elevador, que esté a 40% de la cuerda. Es lo que nos salió en los cálculos. Ahí ustedes vayanle variando, tanto para el alerón, para el elevador, para el timón. En ambos lo colocan en la superficie que deseen poner, que deseen cambiar para que tenga su superficie de control. Y listo. Ok. Acuérdense que si, por ejemplo, aquí en el elevador la superficie de influencia es cercana a 1 en la envergadura, yo le puse 1, significa que aquí vamos a hacer que abarque prácticamente toda la envergadura. Tienen que ser lo más cercano a la realidad posible, a como queremos que sea. Aquí en el elevador, pues, no nos afecta tanto el efecto del flutter debido a que es una envergadura más pequeña. Sin embargo, aquí sí que nos afecta y sí puede cambiar lo de los alerones. Entonces, aquí yo no les recomiendo que pongan estas em, subsuperficie para que no haya flutter. Sin embargo, en los alerones sí pónganselos. Y bueno, ya con esto tenemos todas las condiciones necesarias para poder hacer el análisis de estabilidad dinámica. Al referirnos a la estabilidad dinámica de una aeronave, hablamos realmente de perturbaciones. Hay determinadas perturbaciones o modos que se han estudiado debido a su influencia en la estabilidad de la aeronave. Un modo se compone de un eigenvector o la forma que tenderá a tener según el tipo de perturbación, en otras palabras, la amplitud y la fase, y el eigenvalue, el cual es la frecuencia de la perturbación y su damping o estancamiento. ¿Esto qué significa? La perturbación por el viento sería el eigenvector, que tanto tarde en volver al estado de equilibrio sería el eigenvalue. Esto describe, por tanto, una oscilación. La estabilidad longitudinal está compuesta por dos modos, los phugoid y los de corto periodo. Los phugoid, o los de largo periodo, se ven de la siguiente manera. Como estamos hablando de estabilidad longitudinal, le ponemos aquí en longitudinal para verlo. Y vamos a darle animate para que se vea. Vamos a darle velocidad. Es esto. Esto es el phugoid. ¿Qué está ocurriendo aquí realmente? Está yendo en parte hacia adelante y en parte hacia arriba y hacia abajo. Luego vuelve a ir para atrás. Entonces, este mecanismo describe cómo se comportaría con un viento cruzado que viene de abajo y lo manda para arriba. En el caso que lo analizamos, que es en 0 grados. Aquí lo que ocurre es que al ir hacia arriba, está desacelerando debido a que hay menos velocidad y llega a un punto máximo antes de volver a caer. Al momento de caer, vuelve a acelerar y con ello aumenta su levantamiento. Aumenta el levantamiento y vuelve a ir para arriba. Esto ocurre una y otra vez hasta que
pasa el tiempo suficiente para que vuelva a vuelo recto nivelado. Estos normalmente se suelen corregir gracias al piloto, pero por sí misma también la aeronave debe ser posible de volver a dicha posición de vuelo recto nivelado. En el otro caso están los Short Period Mode, los cuales son una pequeña perturbación que debe tardar unos pocos segundos en volver a la posición de vuelo recto nivelado. Finalmente, la estabilidad dinámica está regida en gran parte por esta gráfica, en el caso de la longitudinal. Qué tan inclinado no esté va a darnos como resultado tiempos más cortos para volver a vuelo recto nivelado. Ahora sí, vamos con la estabilidad lateral. En la estabilidad lateral contamos con tres modos principales, el cual es el modo de espiral. Los voy a colocar un poquito más sencillo, así. Ok, contamos con el modo de espiral, el cual es un movimiento no oscilatorio. Se da debido al aire cruzado que aumenta el ángulo de ataque del estabilizador vertical, que es este de aquí atrás. Y usualmente requiere de la actuación del piloto para contrarrestar el efecto y evitar que entre en una espiral que lo termine botando al suelo. Entonces, em, el otro modo, bueno, este es el modo 4, ¿no? Ok, vamos a animar el comportamiento del modo de espiral, el cual si nos damos cuenta lo va alejando del origen cada vez más y más rápido. Y bueno, esto nos indica que todavía no tenemos un buen comportamiento de espiral. El otro modo no oscilatorio es el de rodado, en el cual el ángulo de ataque aumenta en la semiala que baja con un viento cruzado. Esto es que hace que se levante de dicha semiala y tienda a volver a vuelo recto nivelado. ¿Y esto cómo se ve? Ok, aquí tenemos nuestra aeronave, nuestra ala, y vamos a ponerle aquí en el modo lateral 1. Vamos a animarlo. Ok, eso fue bastante rápido. Es igual que el short period. Vamos a darle todavía más amplitud. Si se dan cuenta, voy a poner una parte aquí, mandarlo por arriba, se va a ir ligeramente para abajo, para finalmente regresar hacia arriba. Terminar. Listo, ya está estable. Y por último, tenemos el Dutch Roll, el cual relaciona el alabeo y la guiñada. Para verlo mejor, vamos a ponerlo así. Son los modos 2 y 3 de laterales aquí en XLR5. Son lo mismo. ¿Ok? Ese es un movimiento que hace ahí. Aquí entran los dos conceptos que definen cómo hacer un análisis lateral, los cuales son claves en mecánica de vuelo. No nos vamos a entrar mucho en ellos, pero les voy a dejar aquí en pantalla cómo funciona el mecanismo. Aquí tenemos un ángulo psi, depende de la literatura donde lo encuentren, y es el ángulo que va a tener de heading, o pues este angulito que voy a tener por aquí. Y finalmente también tenemos el ángulo psi, me parece, que será el que forme el ala cuando esté, por ejemplo aquí, este ángulo que vaya a formar, este ángulo que vaya a formarse aquí. Ok, y esos son los clave al momento de definir un análisis de estabilidad. Yo aquí lo que le recomiendo es que haga un análisis a 0 grados, un solo ángulo para que pues le salga más sencillo. Ahora aquí se aparece como beta, que sería el ángulo de heading, y aquí aparece como psi, que sería el ángulo lateral, que es el último que les mencioné. Yo no les movería aquí nada, pero si ya se adentran más en mecánica de vuelo, pueden modificarlos. Yo les recomiendo que siga aquí proyectado en el plano XY, que usen la inercia como ya la definieron. Estos los pueden cambiar y los vamos a cambiar de hecho, pero aquí define qué tanta inclinación va a tener un estabilizador. Por ejemplo, el elevador.
Aquí tenemos las condiciones del aire y un extra drag que pueda haber. Yo aquí los voy a dejar así, nada más, solito, y les voy a dar el mismo análisis a todos. Les recomiendo que no sea viscoso el análisis, debido a que no te tome en cuenta las superficies de control. Y así es como ya pueden ver los 3D modes, que son los que acabamos de mencionar aquí. Ahora podemos pasar al análisis más analítico de la estabilidad dinámica, el cual serían estas tablas de aquí. El análisis tomará como datos la velocidad a el ángulo de ataque que se puso, si se puso a 0, aquí nos va a poner un alfa, en el que el pitching moment sea 0, y aquí una velocidad mínima, para dicho pitching moment, este, como se lo estoy dejando aquí en pantalla. Y ya con esto vamos a tener por fin las 4 gráficas de la estabilidad longitudinal y la estabilidad lateral. Y vamos a poner primero las estabilidad longitudinal. En el caso del ángulo de ataque, bueno, el ángulo teta sería el ángulo de ataque y en lateral, este de aquí, sería el ángulo phi o el ángulo que tenga de heading, nuestra, nuestra aeronave, que es el que les mostraba que estaba por aquí. Este ángulo de heading que pueda existir al momento de rotarse. Ok. Cada gráfica nos va a devolver una curva con cierta oscilación hasta que llegue a un estancamiento. Un estancamiento crítico, como el que se muestra en pantalla, que es el azul, es como lo mejor que podemos tener. Un estancamiento crítico es mejor entonces que uno sobre o subestancado, debido a que tarda poco tiempo en volver al equilibrio sin comprometer la estructura debido a las oscilaciones o la estabilidad de la aeronave debido a las mismas oscilaciones, debido a que puede hacer que entre en ángulo de ataque en pérdida. ¿Y cómo las interpretamos? Ok, vamos a longitudinal, vamos a mode 1. Bueno, les voy a poner mejor el mode 4 para que se vea más. Cuando tenemos nuestra aeronave en vacío, no se ha hecho ninguna mejora. Contamos con una variación del ángulo de ataque respecto al tiempo de esta manera. Mientras que si lo mejoramos, vamos a contar con la siguiente tabla. Se dan cuenta del rojito, que es el que ya tiene una mejora longitudinal, va a tener una menor variación del ángulo de ataque y por lo tanto va a tardar menos en regresar. Aquí contamos con la velocidad en el eje X. Se dan cuenta el rojo, que es el que trae la mejora, tiene un mejor damping, se distribuye mejor. Y en el eje Z, que es esta tabla de aquí, lo que nos dice, nos damos cuenta que incluso baja muchísimo menos este, um, que su homólogo en vacío, lo cual hace que tenga una menor amplitud y por lo tanto llegue más rápido a su posición de equilibrio. Esto como se transforma en la cuarta tabla, lo que estamos viendo es que al inicio va a tener un menor ángulo y por lo tanto va a reducirse cada vez menos. Y a comparación de esta gráfica azul, si fuera otra aeronave con una respuesta todavía más complicada, por ejemplo, que lo manda hasta los 12 de ángulo de ataque, puede ser que entre en pérdida. Entonces, evita que entre en pérdida tan rápido. Es lo que nos dicen. Aquí hemos hecho esta mejora longitudinal haciendo el siguiente cambio que se hizo aquí, y creo que lo muestro por aquí, la posición del punto neutro. El punto neutro está un poquito más adelante que este de acá, que es más estable, y el centro de gravedad se ubicó más cercano al promedio entre el punto neutro o el límite superior
y el límite inferior, que es el que se calculó para el CG, ¿no? Entonces, ese pequeño cambio que hicimos nos da una mejor estabilidad longitudinal. Excelente. Ok, en el caso de la estabilidad lateral, se nos entregan 4 gráficas igual, la variación de velocidad lateral, el ratio de rodamiento y el ratio de guiñada, que son estas que se muestran aquí. Ok, de igual forma que en el longitudinal debemos procurar que las curvas de estabilidad sean cercanas al estancamiento crítico, o sea, que vuelvan rápido al equilibrio. Un aumento en el diedro positivo del ala presenta un mejor comportamiento en el Dutch roll, así como una mejora en el modo de espiral. Lo vamos a ver de la siguiente manera. Aquí lo que hice fue, en esta aeronave, fue cambiar el diedro, y en vacío está así, y aquí en vacío pero con diedro se ve así. Entonces, nuestras gráficas laterales entregan unos resultados bastante favorables en cuanto a estabilidad lateral. Tiene un estancamiento todavía más rápido y aumenta en cuanto a la espiral. Lo vamos a ver más adelante. Si se dan cuenta, hemos intentado mover nuestra aeronave de tal que entre en modo espiral. Sin embargo, ahora tarda muchísimo, muchísimo más, lo cual es bastante bueno. Finalmente, contamos con la tabla root locus o del lugar geométrico de raíz, y si recordamos, un eigenvalue está dado por la frecuencia del modo y el factor que lo lleva al estancamiento. Esto en un plano cartesiano se ve de la siguiente manera. Mientras más lejano sea el factor de oscilación, mayor será la frecuencia inicial, y mientras más lejano a la izquierda el factor de estancamiento, más rápido volverá a vuelo recto nivelado. Mientras más lejano a la derecha sea el factor de estancamiento, más caótico se volverá. Por lo tanto, no queremos eigenvalues que están en los cuadrantes 1 y 4, estos de aquí. Asimismo, podemos imprimir algún movimiento en la superficie de control deseada para poder reducir el efecto del modo. Por ejemplo, si aumentamos un grado hacia arriba del elevador, el factor de estancamiento debe ser más pronunciado y llevar más rápidamente la aeronave a vuelo recto nivelado. Como se muestra en la siguiente gráfica, al poner el elevador en 5 de ángulo de ataque, tenemos una oscilación todavía más estancada. Mientras tanto, cuando ponemos en modo espiral, también nos percatamos de que se reduce bastante el efecto. De hecho, disminuye. Asimismo, la última aeronave que se diseñó, la cual incorpora la estabilidad lateral de este nuevo diedro y la estabilidad longitudinal de esta nueva configuración de pesos, nos lleva a tener un modo de espiral muchísimo más reducido. Y eso es bastante bueno. Ya que tenemos las tablas, nos queda solamente revisar el comportamiento de los eigenvalues y clasificarlos según su efectividad. Según el autor Robert C. Nelson, si queremos una aeronave muy estable o de primer nivel y que cumplan con las 3 fases de vuelo, ya descritas, que es el aterrizaje, el despegue y el vuelo recto nivelado, debemos hacer que los eigenvalues cuadren según el comportamiento esperado en cada fase de vuelo, principalmente en las categorías A y B, como se muestran aquí en pantalla. A continuación, les he puesto un Excel en el cual ya nada más se vacían los datos obtenidos en las gráficas. Pues bueno, ya aquí trae cuáles serían los Full Modes para nivel 1, los Short Period Modes para los igual nivel 1, los modos de espiral, asimismo los Roll Modes y los Dodge Rolls. Y ya pues viene cómo deben de estar configurados. Y aquí yo se los dejé nada más para que pongan el valor deseado y si es estable o inestable. Excelente. Entonces, ¿cómo colocamos estos valores? Aquí ya se los puse en qué tipo de valor tienen que estar. Ahora sí podemos pasar a la parte analítica, que sería sacar los datos que nos dé estas gráficas, y lo que tenemos que hacer es ir a nuestro análisis, nuestro punto. Vamos a ir aquí a la tabla log, vamos a darle select all, lo vamos a copiar y pegar en algún archivo de texto. Y pues bueno, vamos a ir a la parte de longitudinal modes primero y los vamos a pasar a esta tabla de Excel que les he descrito. Ok, lo que haces aquí es
vamos a ir primero a los short period, que serían el 1 y el 2, que son lo mismo, nada más uno se resta y el otro se suma. Y esto nos dice que al momento de colocar este damp natural frequency, pues es la frecuencia que queremos ya que está estancado. Como está en hertz, lo podemos dividir en uno entre esto y nos va a dar en segundos y es el valor que queremos. Y esto ya nos dice si es estable o no. Mientras tanto, para los Pugoid, tenemos que analizar cuál sería el Pugoid aquí. Es este valor aquí. Lo vamos a colocar para acá. Nos va a decir si es estable o inestable. Y pues nos dice que es inestable, por lo que el piloto tiene que actuar rápidamente para cambiar las condiciones de este modo. Y está bien, este modo se espera que no sea muy estable, debido a que dura muchísimo tiempo. Ahora sí vamos a los laterales. Vamos aquí, lateral modes. Y aquí lo que nos pide el roll es el máximo tiempo constante, que es este, 0.095. Al colocarlo, pues nos dice si es estable o no. Es estable. El Dutch roll nos está pidiendo que nos pongamos el mínimo eigenvalue. Sería el eigenvalue que ya colocamos aquí. Sería 0.66 y nos dice estable o no. Es muy estable. Finalmente, el modo de espiral nos está pidiendo que coloquemos aquí el tiempo mínimo. Eh, sí, el tiempo que tiene que sobrepasar. Ok. Y le ponemos que son 333 segundos, que es el que nos da aquí. Y con esto concluimos que no es tan estable en cuanto a espiral. Pero está bien, son cosas que se pueden ver o se pueden manipular ya como piloto. Y bueno, ya con esto saben un poquito cómo es la estabilidad dinámica. Yo les recomiendo que hagan esto mismo con los datos que les dé modificando el elevador 5 grados arriba y 5 grados abajo. Ah, que antes que se me pase, se modifican así. Lo van a ver bien en el análisis. Control parameters, elevator tilt. Si es aterrizaje, son 5 grados hacia abajo. Es despegue, son 5 grados hacia arriba. Es lo que nos dice esta gráfica de aquí. Despegue para arriba, aterrizaje para abajo. Ok, ahora sí, modifican eso, sacan los valores, los interpretan y listo. Van a hacer modificaciones en las superficies de control, en los diedros y demás para poder tener la aeronave más estable posible que puedan. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, que haya sido lo más completo posible. Em, y pues sí, estaré dejando los archivos que se usan para hacer estos análisis en la descripción. Y espero les haya gustado. Y creo que con esto estaremos terminando lo principal de XFLR5. Muchas gracias por acompañarme en estos videos y pues nada, cuídense.